es el amor, Amen. ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. The Lord's love Muy is bien, beautiful. hermano. Amen. Entonces ya oramos por esta Very well. ofrenda. Ahora sí, hermano, Pray for the vamos offering. a dar el lugar a nuestro hermano So pastor now en our esta hora. pastor with Dios los us bendiga, at hermano. this time. Gloria al Señor. God bless you. Qué hermoso tiempo estamos pasando, ¿verdad? En la Amen. presencia del Señor, What a beautiful hermanos. time we're spending with the Bueno, Lord. ya le Amen. hemos alabado a We praise nuestro the Lord. Dios, solo que ahora vamos a So escuchar now la bendita we're palabra going to listen del to the Señor. blessed word. Dos palabras Two más, more words. la tercera The y la third and the cuarta. fourth Invitaba yo a mi hermano word on the hermano cross. Abel que nos And I trajera was esas palabras. inviting Brother Abel Hermano Abel, tenga la to amabilidad. preach Pásale. the word. Amen. Dios les bendiga, hermanos, en esta God bless each and tarde. every one of you at this time. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of us can say glory to God? Es un gozo, una alegría It's a estar en la great casa joy del and Señor, happiness to hermanos, be here in porque the house of the Lord, estamos de fiesta con because Jesús, we are hermanos. in celebration En esta tarde, hermano, with the Lord. quiero So at mandar un this time, saludo I'd muy like to extend a especial warm greeting, a very special a todos los que greeting nos siguen por to las redes everyone who is sociales, following hermanos, along on Facebook esperando and que el on Señor YouTube. les haya bendecido We grandemente pray en that este the día, Lord has haya blessed you derramado all muchas today, bendiciones, hermanos. and may the Lord have Y blessed you quiero today. agradecer a mi hermano pastor So, por I la wanna thank oportunidad our que pastor me for da de the traer estas dos opportunity palabras. to be able to Nos share gozamos el día the de third and ayer the con las fourth primeras word. dos palabras. Yesterday we were Y able to rejoice in the Me Lord with decía the mi first and hermano, the second hermano, word. ¿puedes traer las otras dos palabras? And our Seguro que pastor was sí, hermano, asking le digo, me, sí if I puedo. could bring the Porque third and como the dice su fourth palabra, word. todo lo puedo en Cristo You know, que and me I went with fortalece. what the word says, Y that le I dije, can "Mira, do all things claro through que sí Christ who puedo." strengthens me. I said, of course that I Y can. le voy a pedir, hermano, que So I'm going to abra su ask you at Biblia this time to open up your Bibles to ahí en el Salmo 146, there in Psalm 146, versículo 9. verse 9. Psalm 146, Cuando lo tenga, verse diga 9. un amén. And when you have it, please say amen. Psalm Sígalo con su 46, vista, hermano. verse 9. Dice así la Follow palabra del with your Señor. eyes. The word of the Lord says, Jehová guarda the a los Lord extranjeros, preserveth the strangers. al huérfano He relieveth y a the la viuda fatherless and sostiene, widow. y el camino de los But the impíos way of the wicked trastorna. he turneth upside down. Vamos a orar, hermano. Let us go ahead and pray. Padre eterno de la gloria, Señor, nuevamente nos llegamos a tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado hasta este día, Señor. Gracias, Señor, por los cantos, por la alabanza, Señor, que es algo agradable a ti, Señor. Tú los has escuchado, Señor, has visto cómo mis hermanos, Señor, te han cantado con todo su corazón, Señor. Y sé, Señor, de antemano que tú has recibido la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás pendiente, tú estás al cuidado de tu pueblo, Señor. Pero mi Dios, en esta hora, Señor, voy a traer tu palabra, Señor, porque es tu palabra, no es mía, es tu palabra, Señor, esperando que esta palabra sea de gran ayuda en cada corazón que se encuentra aquí en esta noche. Padre, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando en esta noche. Por mi Cristo Jesús lo ruego todo. Amén y amén. Siéntese con un gloria a You may have your Dios. seats at this time. Cuando me ponía a pensar yo en When estas I was 7 thinking palabras, about the 7 words on the cross, normalmente nosotros cuando Normally, atravesamos por un problema, whenever we go through a problem, no mencionamos nomás 7 palabras, we don't just mention 7 sino words. que hablamos más de 7 we palabras. talk more than 7 words. Y me ponía a pensar, And I was nadie ha pasado thinking, problemas, nadie no ha one pasado has gone through situaciones problems, difíciles como las que pasó mi as Cristo. difficult as Jesus went through. ¿Y qué vemos aquí? Que And what do nomás we see mencionó here? That he 7 only palabras, mentioned 7 7 frases. exclamations. Nosotros pasamos por un problema through a y problem, comenzamos a hablar y hablar and we start to más talk de lo que and debemos de talk hablar. more than Y we como should. decía mi hermano pastor un And día like our en pastor un once mensaje, said, calladito sermon te ves that- más that bonito. we should stay Y quiet nosotros because we look hablamos better that mucho, way. hermano. Entonces, But pero we tend to me talk ponía a a lot. pensar, And so I was Cristo thinking, siendo Christ Jesus, crucificado, being siendo crucified, maltratado, being siendo mistreated, golpeado, being beaten. hermanos, nomás dijo esas 7 frases All ahí en he esa said cruz, was hermano. those 7 words on the cross.
Y me ponía a pensar, And I hermano, was also thinking, cómo pasando por ese dolor, how is it cómo that he pasando went through por esa all that aflicción, pain and that cómo pasando affliction por ese martirio, and that nomás martyrdom, 7 frases and pudo only 7 dar words on a the esa cruz del cross, Calvario. on the Calvary. Y le ponía yo un tema So a I este wanted to mensaje. title this Decía mi message esposa tonight. ayer, yo no le puse You tema. know, my Dijo, wife said that bueno, she pero es didn't que title her sermon. cada quien es cada quien, But you ¿verdad? know, everyone is Entonces different. yo le puse un pequeño tema, So I hermano. decided to, Le puse ahí you know, place responsabilidades a title to y it. clamor. Porque en estas dos palabras, hermano, Responsibilities vemos and cries. responsabilidades. Why? Because we have Vemos clamor responsibilities. también, hermano. We see in these words ¿Por qué also a responsabilidades, cry. hermano? And why responsibilities? En la vida diaria todos In our daily todos life, tenemos We responsabilidades. all have responsibilities. Cuando usted se casa, When you adquiere get married, responsabilidades. you acquire Cuando responsibilities. Usted tiene su hijo, When you adquiere have a responsabilidad. child, Mi hermana Silvia se queda mirando, sí, acquire soy responsable con mi hijo. responsibilities. And Y Sister así es, Sylvia hermano. knows that very well. En el trabajo adquirimos At work, responsabilidades. We Y donde acquire quiera, en cualquier responsibilities. And ambiente wherever you que tú go, te muevas, in whatever tienes facet of y life, tengo responsabilidades, will hermano. come to see that Por eso there yo le are ponía responsibilities that come along with responsabilidades. Pero también that. But also, le ponía clamor. I was ¿Por also qué? titling Porque it en el diario as a vivir, hermano, cry, pasamos because momentos bien in our difíciles, daily life, we momentos do bien face difficult calientitos, como times. decimos, y es cuando Sometimes nosotros le we have clamamos a very Dios. difficult moments Yo that creo we que face. de todos los que estamos And I aquí, think that all no, of us that nadie are puede here, decir, yo nunca not le he one of us clamado a can Dios. say, "I've never cried Todos out to en God." I algún think momento, at some point en or cualquier another, situación in que hemos whatever pasado, situation le that hemos we've clamado gone a through, Dios. we have cried out Y es to the bonito Lord. porque su palabra And it's dice, beautiful el because the Señor word dice, says, clama a mí "Call y unto yo te me, responderé. and I will answer Entonces you." sabemos de So we antemano know que cuando beforehand clamamos a Dios, that when we Él nos cry out to the responde, Lord, hermano, He porque will Dios no answer está us, sordo. Dice because su He is palabra not que a Él deaf está God. atento He al is clamor attentive de su to the pueblo. cry of His people. Mire qué hermoso, So que how Él está beautiful that is. atento He al is clamor de attentive su to the pueblo, cry of His hermanos. people. Por eso le ponía And that's why I responsabilidades titled y it clamor. Responsibilities Yo he clamado a and Dios. Cry. Yo he pasado You know, I've momentos cried out to the difíciles, Lord. I've faced pero difficult times. hay a quien clamar, hermano. But I have Está somebody ese to Dios call todopoderoso, ese And Dios it's que the todo lo Almighty puede, God, the ese God that Dios can que, do it all. que mueve su That God mano that moves cuando his tú le mighty clamas. hand Cuando when yo you le call clamo, Él unto mueve him. su mano. He moves Él his mueve mighty su hand. mano. ¿Por qué? He moves his mighty Porque Él, hand hermano, because es un Dios de amor, He is a God of un Dios love. que He se is a God compadece en that la has situación por compassion donde tú y yo for the estemos situations atravesando, that we hermano. go Él through. se compadece, hermano. He is compassionate with us. Por eso le ponía yo So that's why I titled it responsabilidades y Responsibilities clamor. and Cry. Y me ponía a pensar, hermano, And I was also thinking cómo nosotros how we a través de el caminar en esta who tierra are walk here on earth, pasamos momentos bien we go difíciles, through hermano. difficult moments, Pero but me llama la atención, what me captivates gusta my mucho, attention and what I like porque very much is como lo dije hace un momento, por donde quiera que said vayas before, caminando, por donde quieras que wherever vayas you walk, atravesando, doesn't matter what situation somos you go conscientes through, de we que are hay well un aware Dios that there is a todopoderoso, God who is hermano. almighty. Hay un Dios There que, is a God que te oye, hay un who Dios can que hear está you. There is a pendiente de God who ti is always y que está attentive pendiente to de mí, us. hermanos. Y And oía yo ayer I was listening en las yesterday, primeras palabras que in the trajo mi first esposa, word that hablando my del wife perdón. brought, talking Hermano, about forgiveness. Qué hermoso es perdonar. And how important it is and beautiful it ¿No is cree to que es hermoso forgive. perdonar? Do you not feel that Es way? hermoso, hermano. It is quite Es beautiful to duro, forgive. pero sí se It's a puede. difficult task, Sí but se you puede, can hermano. do it. Pero como a veces dicen, me la You hiciste, know, sometimes yo we te la tend to hago say, también. well, he did it, so I'm Pero going to do it back. eso no es así, hermano. But it should not be ¿Qué es so. el perdón? Perdón What es is forgiveness? olvidar, To forgive is to forget. pero a veces no olvidamos. But sometimes we don't forget. Y me gustaba la otra palabra que And I traía like mi that esposa other word también, that my wife cuando brought Cristo le dice, yesterday, desde hoy when estarás he conmigo said- en el when Jesus paraíso. said, Mire, Today you will tuvo be with tiempo me in este ladrón de paradise. You know, arrepentirse. this thief Tuvo had tiempo, time hermano. to be Dios able to es un repent of Dios his de sins, and God is a God of oportunidades. opportunities. Este ladrón tuvo la oportunidad, he had the hermano, opportunity de salvar to be able to su save alma, hermano. his soul. Y esa oportunidad la And that tenemos todos opportunity, hoy we en all día, have hermano. that ¿Por in qué? our day. Porque hay un Why? Dios Because que there es is a un God Dios grande that is y a un God Dios de who is oportunidades, great hermano. and a God of Mucha gente, opportunities. hermano, Many people no piensa, do mucha not gente think, no many se ha dado people, cuenta, hermano, they are la not gente que no made le sirve a aware. Dios,
especially the no se han puesto a non-believers, pensar que they're este not Dios quite es un aware Dios or even grande, un thought Dios about poderoso, how de great the oportunidades. Lord is and how He Hablaba yo gives con us un amigo y dice, opportunities. You know, I ¿será had que a Dios me friend, puede perdonar? and Claro he que said, Dios he te goes, puede "Do you think perdonar. God can Dice, forgive pero es me?" que yo And I soy said, "Of malo. course he can." He Dios said, no "Well, vino I'm a por very los bad buenos, person." He Dios said, vino "It's por los okay. malos", le You digo. know, the Lord Le came decía yo. for those Entonces, that hay were bad. oportunidad para la gente So que there's dice que son malos, opportunity hermano. ¿Por for qué? those that are, Porque quote, unquote, bad dice la people. palabra del Señor ahí en San Lucas 19:10, And there in dice, Luke, the porque el Lord Hijo says, del Hombre "Because the Son vino a of Man buscar came y a to salvar lo seek que se that había that was perdido. lost." Y ese perdido, ¿quién era? Eras And tú who was y era lost? yo, You pero and I gracias were lost. que Cristo nos encontró ahí But donde then the estábamos Lord found perdidos, us. hermano. Y quiero entrar en la primera So palabra, I would hermano. like to enter into the first word. La tercera palabra The dice third word ahí on the en cross, Juan 19, there in 26, John 27. 19:26. Dice, 27. cuando vio Jesús a su madre y When al Jesus discípulo a saw quien él amaba, his mother and the disciple that he loved, que estaba presente, who was dijo a su present, madre, he told mujer, his mother, he ahí tu "Woman, hijo. Mire, there is your son." me llamaba mucho la atención And cuando this yo leía captivated esto. my attention very much. Aquí Cristo dándole Here, una Christ Jesus, responsabilidad he gave a responsibility esta mujer también. to this woman. ¿Por qué? Porque Why? aunque ya Because even though José ya había muerto, Joseph had died, María ya había Mary, enviudado, pero she me was llama a la widow. atención but what caught que my attention el was Señor no se olvida that de las Jesus did not viuditas, forget hermano. about the widows. Si yo pregunto aquí, And if I were to ask ¿quiénes here, son viudas? how many of you are Y widows? yo creo que sí hay, And I pero believe déjeme that there are some decirle in the que midst of us. Dios no But se let ha me tell olvidado you de that las the Lord has viuditas, not hermano. forgotten about you. Ahí donde estaba There María, where Mary Cristo was, le dice, Christ Jesus said, mujer, "Woman, he ahí tu hijo. here is your son." Una de las cosas, And hermano, one of the things, dice, cuando vio Jesús a su madre when y al Jesus saw his discípulo mother a and quien the él disciple amaba, whom mire he a quién le loved estaba so much, encomendando and look who he was asking to take care of his mother. el Señor Jesucristo, Christ Jesus a Juan. was giving his Cuando mother to Dios, John, cuando tú le the sirves a disciple. Dios, hermano, cuando when yo you le serve sirvo a the Lord, Dios, when I Dios serve siempre the Lord quiere lo Lord mejor para ti always wants y the quiere lo best for mejor para us. mí. Mira a quién le So estaba here, encomendando a su madre, Do you a see who he al was apóstol Juan, giving que his dice el mother- apóstol mother's amado. care ¿Por qué over amado? to? Si usted ha to leído, John. dicen que era el apóstol amado que You know, se he was the recostaba, dice, beloved en Cristo, apostle. hermano. ¿Qué quiere decir? You know, he Que había would entre put his ellos head una on the Lord's una shoulder, comunicación muy because they íntima, had muy a íntima, hermano, communication, they had a que hasta connection podía, hermano, el apóstol Juan recostarse en mi Señor, that hermano. even the apostle could put Por his eso dice head aquí, on his cuando shoulder. vio Jesús a su madre And y al when discípulo a Jesus quien él saw amaba que estaba his mother presente, and dijo a su madre, his beloved mujer, disciple, he he ahí said, tu hijo, "Woman, here is dándole your una son", responsabilidad giving también a María. giving Una de Mary las a cosas, aunque responsibility. ya, One of hermanos, the things, había muerto José, even though pero Joseph had también, died, aunque el apóstol Juan ya era un adulto, pero even también though John was an nosotros adult, como adultos we necesitamos as un adults, consejo, we hermano, also need un consejo. advice. Pero vemos el siguiente versículo, And we see the después next dijo el verse where it discípulo, says, he ahí tu madre. "Here Y is desde your aquella mother." hora el And from discípulo la that recibió en moment, su casa. the disciple Una de las took cosas him, que Mary vemos took aquí, him in his hermanos, house. en este versículo, So in this verse we can see que Dios, hermano, that nunca God never, te ha dejado never solo. forsakes us. Nunca. He never Y aquí does. vemos, hermano, And here we see Cristo Christ Jesus te ve en la situación He por donde sees estás that pasando. situation that you're Cristo going te through. ve. Christ Jesus Hay un canto que sees canta you. mi There's a esposa que song dice that my Cristo wife te sings ve. that No lo says, canto porque me voy a llevar tiempo. You know, the Lord Pero sees you. Hay un canto que dice Cristo te ve. Cristo There's te a- ve a por song donde that estás says, "The atravesando, Lord hermano. sees you," and he sees the Cristo situations miraba that la you go through. situación And de he saw María. the situation of Mary. Miraba la situación He de saw her María. Ya había situation, muerto José. that Joseph Pero had qué passed hermoso away, es and she was que now a Dios te widow. ve por But donde how estás beautiful it is pasando. that the Lord Dios can ve see que hay the necesidad en ti. situation that Dios you ve que are facing, the need necesitas that you are el facing, cuidado and he de knows alguien. that you need ¿Y to quién be es? cared for. ¿A quién le encarga ahí? So a who Juan, does he commend? Al apóstol care amado. to, Por eso le To his dice, beloved disciple. cuando vio Jesús a su madre y When al Jesus saw discípulo his a mother quien él and amaba, the que disciple estaba presente, that dijo he loved, a su madre, mujer, he ahí he tu told his hijo. mother, ¿Qué quiere decir? "Woman, here is your son." Que
So what does that mean? como le ponía yo a este tema, Just like I was responsabilidades. titling this sermon, Le estaba dando responsibilities una responsabilidad He was también, giving a hermano, ahí a responsibility María. to Mary. Pero también dándole But as una well, a responsabilidad responsibility al discípulo, to his a Juan. disciple John. ¿Qué quiere decir con ello, hermano? So, Que what do we mean todos, by that? We somos, can say that todos all of tenemos us, responsabilidades, we all hermanos. have responsibilities. Y si alguien fue responsable en todo ello, And if someone was fue responsible, Cristo, hermano. in all Cristo of fue this, it was Christ responsable, Jesus. hermano. He had the biggest ¿Responsable de qué? responsibility. He Me was puede decir usted. responsible for what? Pero Cristo fue responsable de qué? You might be asking Cristo se yourself, hizo responsable well, de llevar he esa was carga responsible for en la taking cruz up del Calvario, all hermano. of our sins and Cristo infirmities llevó on the esa cross. carga de pecados He took up de all of todo our el mundo, sins, llevó el the sins of tuyo the y llevó entire el mío world. en esa My cruz sins, del your Calvario. sins, he took them Él up se on that responsabilizó, cross, hermanos, and he made himself responsible al for llevar all of that. esos pecados, When hermano. he took ¿A up dónde all of íbamos our nosotros? sins, where were Íbamos we derechito al headed? infierno, We were hermano. headed straight to hell. Pero gracias But al amor thanks de be Dios, to the love of gracias God, a thanks ese be Cristo to maravilloso, Christ Jesus, nosotros that hubo un alto allí. there was a stop. Hubo un alto There allí. was a stop. Nosotros íbamos derecho al We were infierno, headed straight pero to con hell, esa muerte de mi Cristo, but ahí en la cruz, the death of nosotros, Christ on the hermanos, cross, pudimos que we were able to evitar, vamos a decirlo así, de ir al prevent infierno, hermano. ¿Por qué? ourselves Porque from going Él to hell. Why? pagó Because he paid el pecado tuyo, el pecado mío, for en esa our cruz del sins Calvario, on hermano. the Calvary cross. Mire, Dios dice, mandó a su Hijo So it a says morir en that esa the cruz del Lord Calvario, sent his hermano. only begotten ¿Para qué? Son Para to die for perdonar us on tus the cross. pecados, For what? para So perdonar he mis would pecados, forgive hermano. our sins. Entonces vemos ahí, hermano, So there que we see Dios, that aún, hermano, God, Dios estaba enemistado con el hombre, even pero though mire cómo muestra su there was amor no mandando a communication su Hijo, with porque dice que humankind, he still que sent Dios no his quiere only que nadie se begotten pierda, Son, sino que because the todos Lord does not procedan want us a un arrepentimiento, to hermano. perish, ¿Qué quiere but decir, rather hermano? he wants Tú us y to yo come te to has repentance. arrepentido. Tú y You yo, hermanos, who have antes, repented hermanos, llevábamos una vida before desordenada, we led pero a life con ese arrepentimiento, just hermano, le without pusimos order. un alto que But nosotros when íbamos he derecho died, al infierno, hermano. It prevented us from going to hell. It stopped Entonces us from dice ahí going there. responsabilidades, So that's why hermano. it tells us Todos here en esta tierra somos responsibilities, responsables, all of us hermano, here on earth, en we algo. have responsibilities of something. Yo quiero decirte en esta And I hora, wanna tell you tú, tonight, madrecita, eres You, responsable mother, you are de tus hijos. responsible for your Hay una children. responsabilidad. You have that Dice la palabra del responsibility. The Señor, word of the Lord instruye. says that you shall ¿Qué es instruct. instruir? Instruct. What does that mean? Habla, To teach, enseña, to speak, edúcalo, to educate, instruye al niño to instruct en su your child camino, en su in carrera. the ¿Para qué? ways of the Lord, Para que cuando sea so that way grande when he no gets se older, aparte he de will ella. not Una depart from them. That is the responsabilidad a estas responsibility madres. Y así for como mothers. esta hay muchas And just like responsabilidades, this hermanos. responsibility, there are Como many dije other hace un momento, responsibilities. Like I cuando told nos you casamos, before, when we got Le decía married, una vez a mi esposa, I told my wife, ¿cómo es que nosotros cuando nos casamos adquirimos how responsabilidades? do we acquire responsibility when we get Quizás married? cuando a veces dicen mucho, no es que no me caso por no adquirir And you might say, responsabilidades, well, I don't pero want any responsibilities, so I'm not cuando gonna get tú te married. casas, But when you get adquieres married, responsabilidad, you hermano. acquire those Y aquí vemos, responsibilities, hermano, and here we can see them. María, We see Mary, el apóstol Juan, John the Apostle, adquiriendo when responsabilidades, you hermano. acquire responsibilities. Pero me gusta mucho, ¿quién tomó esa Who responsabilidad took those tan grande? responsibilities, those great Cristo responsibilities? It was Jesús, Christ Jesus, llevando when he la carga took up de pecados en our esa cruz. sins on that cross. Estas palabras, hermano, So que these mi Cristo words that Christ mencionó ahí en la Jesus cruz del mentioned Calvario, on the cross, tienen un gran Calvary. peso, hermano, They porque have no ha a lot habido of después de mi weight. Cristo Because ningún after ser Christ humano Jesus, que las there has haya not been podido any pronunciar, other hermano. human being No that ha has been habido able ser to humano que las recite haya them, podido pronunciar. who has been Quizás able to alguna pronounce hemos them, and pronunciado perhaps we've o dos, pronounced them, pero no ha one habido or quien two, pronuncie but there esas has 7 not palabras. been ¿Por one qué? human Porque being solo mi that Cristo has las been able to pudo pronounce pronunciar all of en esa them, cruz del because Calvario, only Christ hermano. Jesus was able to do it on the cross. Estas mismas palabras So these same words, ya las había repetido, ya las había dicho antes he el had said them salmista David. before, or the Ya las psalmist había repetido antes el David had salmista already David, said hermano. them. Por eso And that's why dice ahí en la cuarta palabra, muy the fourth rapidito, word says,
Dice, cerca de la hora, en Mateo 27:46 dice, cerca de la hora Matthew novena. ¿Usted se acuerda cuál es la hora 46. novena? Do you remember what the ninth hour was? La hora novena The ninth hour, eran las 3 de la it tarde. was 3 p.m. Dice, cerca de la hora novena, It says, Jesús close to clamó a 3 gran p.m. voz diciendo, The Lord cried out in mire a loud voice. qué hermoso es cuando Look how tú y yo beautiful it is when clamamos you a and I Dios a are able gran to voz, cry out hermano, to the Lord a gran voz. at the top A veces of our oramos al lungs, and Señor, sometimes we don't a veces pray clamamos a like Dios, that. pero You know, we cry out to the como Lord, dijo uno, como que te falta energía. but it seems like A we don't veces have clamamos al energy while Señor, we're praying. Señor, We ayúdame. sometimes say, Lord, Señor, mira cómo Lord, estoy help aquí. me. Señor, You know, mira por dónde estoy You know pasando. what I'm going through. Mire, Cristo And clamó a the gran Lord voz. cried out at the Tú top y yo, of his hermano, lungs. cuando estamos When pasando you por and una I are situación going through a difícil, situation, a también difficult debemos one, de clamar we a should gran also voz, cry hermano. out with Mire, a great como dice, voice. cerca de la hora novena, So, Jesús at clamó a 3, gran voz diciendo, the Lord Elí, cried out, Elí, saying, lama Eli, sabactani. Eli, lama sabachthani. Esto es, So, Dios mío, It mío, means, ¿por God, qué oh me has God, desamparado? why have you forsaken me? ¿Cuántas veces, So hermano, how tú many y yo times en have el you dolor, and I, en la angustia, through nos pain, hemos sentido through como anguish, que el Señor no we está have con felt nosotros, that the Lord is como que not Dios no with nos us, as oye, if the Lord como que is Dios deaf, nos ha as if the abandonado? Lord has Pero no es abandoned cierto, us, hermano, but it is not porque so. la palabra dice que Because the word of the Él ha Lord prometido says that estar He con has promised to nosotros be with todos us los until días, the end hasta of el fin del time. mundo, hermano. Entonces, So, nunca el Señor the te ha Lord abandonado, has hermano. never abandoned Estés pasando us. por donde estés Whatever pasando, el situation Señor we may nunca be te ha going abandonado, through, hermano. the El Señor Lord está has ahí. not Ciertamente el abandoned us. Señor te hace Surely, pasar por el the problema Lord allows us to para go through a mostrar problem que to show sí us puedes pasarlo, that hermano. you are able Porque to cada make it prueba que through. viene a Because ti, remember, cada every prueba trial, que every viene a mí, tribulation that comes our way, la podemos pasar. we are able to make it through. ¿Por qué la podemos pasar? Why? Porque no vamos a pasarla sola, hermano. La Because vamos a we're not pasar going con la through it ayuda by del Señor. ourselves. The Lord will help Cristo es us. el que nos ayuda a So pasar Christ las Jesus is situaciones the one that difíciles. helps us get Cuando those tú difficult pasas una situations. situación When you are difícil, facing those nunca difficult digas, situations, la hice, never say, I made la it. hice, la pude hacer I made it. I was solo. able to Porque make su it by palabra myself, dice, because the word porque of the Lord sin mí says nada that without podéis me, hacer. you cannot Cada do a vez que tú thing. pasas una Every prueba, time déjame that decirte you que no la conquer pasas a solo. tribulation, La pasas con la you are ayuda del not making it Señor. through by yourself. You're making it through with the Y Lord. me gusta porque dice, And I like this part esto very es, much where Dios it mío, says, Dios mío, "My God, ¿por my qué me has God, desamparado?" why have you forsaken me?" En estas palabras, hermano, So these encontramos We are able to intersección, find intercession. encontramos And we also consuelo, find encontramos comfort. promesa We also find a y promise. encontramos And we also dolor. find pain. Todo esto encontramos en All estas of palabras, this hermano. mixed Pero together. me gusta mucho porque But I dice like así, it very much because ¿por qué estás it tan lejos de mi says, salvación "Why are y de you las palabras so de mi far from clamor? salvation and from my ¿Qué es cries?" So, lo que sintió mi Cristo estando what en esa did cruz, Jesus en esa feel situación exactly muy on that difícil? cross? Abandono de Dios. He felt abandonment Mire, from cuando God. tú y yo estamos So when pasando you por and una I are situación, going through a como decimos, situation that we calientita, say, a ¿qué very sentimos? difficult one, Como que Dios no nos what do we oye. feel? We feel like the Lord's Sentimos not como que listening. Dios no nos We oye. feel like the Lord's Y not quizás listening, a and ti, perhaps, o quizás yo algún momento hemos dicho, Señor, you know, ¿dónde we have once estás? said, Y "Lord, decimos where como are que, you?" como que Dios no me oye. As if the Lord Claro que is sí not te listening oye, to us. Of hermano. course he Claro is. que sí te oye He is porque el listening Señor to no us está sordo, because he is pero not deaf. te está haciendo pasar por esa But he's situación allowing you difícil. to ¿Para go qué? through that Para ver situation. cuánto Why? le amas. Because he wants to see how much we Pero love him. But estando en esa cruz, being on that cross, Cristo sintió Christ abandono Jesus de felt Dios, abandonment sintió from abandono his Father. de su Padre. ¿Por qué sintió God. abandono de Dios? Why did he feel the Porque abandonment? Dios apartó su Because mirada de él. ¿Por God qué? Porque departed por ver que en his él estaba eyes llevando from him. toda esa carga de Because pecados, Jesus hermano. was Porque carrying dice que all of the Dios weight of sin in ama the al world. pecador, dice su palabra. The word Ama al says that he pecador, loves pero the aborrece sinner, but el he hates pecado. the sin. Dios mirando So the la Lord carga de saw pecado sobre that su hijo. heavy burden Por of eso sin él se over sintió his son. abandonado, hermano. And that's why Por eso Jesus su palabra felt que dice, abandoned. Dios And that's why the mío, word Dios says, mío, "My God, ¿por my qué me God, has why have desamparado? you forsaken Tú y yo algunas me?" veces quizás So at nos hemos times you and I sentido have felt desamparados, that way. We pero felt déjame forsaken, decirte but let me tell que eso you no nomás that, lo has sentido, you know, pero no you estamos might have felt that way, but you desamparados, were not. hermano.
Nunca el Señor te va a You were dejar not. por donde The quiera Lord que will estés never pasando, hermano. forsake ¿Por you qué? in whatever Porque situation Dios you face, estará because the contigo Lord is por there donde with quiera you que tú in estés whatever pasando, hermano. situation you Ciertamente, might hermano, a go veces through. Surely, tanto es el dolor, you know, tanto es la angustia These por donde estamos situations may be pasando filled with que pensamos pain, que el Señor nos ha that we desamparado, nos feel ha abandonado, that pero the Lord el has Señor forsaken está ahí us contigo. and forgotten us, but the Lord is there. Yo he clamado a Dios, hermano, en cried un out to the momento Lord, bien difícil Pastor, y me he puesto in a situations pensar a that veces have que been quite como que difficult, Dios and I've como que started no to me think, oye. you know, I think Pero the eso Lord's viene a not tu listening to me, pensamiento but que you know Dios what, no that te might oye, come pero into our sí minds. Dios te está the oyendo, Lord hermano, is porque dice listening to que Él us. está atento al He is clamor de attentive sus to the hijos. cry of his Él te está children. oyendo, hermano. He is listening to Ciertamente, us. hermano, a Surely, veces queremos que la respuesta sometimes llegue we want an pronto, answer pero to va a get here llegar as en el fast tiempo as de Dios, possible. no va a It's llegar en el coming in tiempo His mío timing, ni en not el our tiempo timing. tuyo. Pero But la desesperación por donde estamos desperation pasando in nos hace whatever we sentirnos are como que facing Dios nos ha makes abandonado, us feel pero that Dios we've been nunca, abandoned, but the déjame Lord has decirte not que forsaken us. nunca Let el me tell Señor you that the Lord nos abandona, has never siempre forsaken us. está ahí, hermano. He is always there. ¿Qué sintió también? So what did he Abandono also de los feel? hombres. Abandonment Oía yo a mi hermano of Lara humankind. que I was decía listening to Brother Lara, que a Pedro le and he was decían que, saying, mira, este andaba aquí con Cristo. Oh, ¿Y he qué, was qué dijo here ahí? with No, no, Christ. espérate, yo no soy he de said, ellos. no, No. no. ¿Eh? Peter said, no, I Pero don't ya belong to them. Cristo ya le había dicho, But Christ Jesus had Pedro, already said, Peter, no has cantado 3 veces el gallo You know, cuando ya when- me has negado. when the crow, ¿Qué quiere decir, I mean, when hermano? the rooster crows Que aún 3 times, you A veces que have already decimos, yo amo al Señor. Y said todos, that si you yo le don't hago la belong to the pregunta, people. ¿cuántos aman al Señor? So how many Me van of a us decir love the que Lord? todos. Claro of que us. sí le amamos, pero en la We all love situación him. que está calientita, But in a cuando viene el difficult problema situation, candente, ahí es donde se ve de qué estamos then hechos, hermanos. that's when people can Allí tell se ve what donde we are si somos made of. cristianos Are we true o Christians? no somos Or cristianos, are we hermano. not? Cristo sintió el Christ abandono, Jesus, he felt that abandonment. pero tú y yo But también a veces you nos and hemos I sentido I've abandonados. also felt that way. A veces quizás And at times, en la situación donde maybe in estás the pasando, situation, como que hablas con los hermanos, when you speak no to te your dan una brothers palabra and de sisters, esperanza, they no don't te give dan you una palabra de encouraging ánimo words. y te They don't sientes give you como que words of estás hope. solo. It makes you feel like Cristo you're se by sintió yourself. a- And Christ Jesus felt that se way sintió as well. abandonado, He hermano. felt abandoned. Pero no estaba But he abandonado, was hermano. not No, abandoned. porque el Padre No, because the Heavenly Father, tiene el control he y tuvo el was control in de él control, and he took en ese control momento. of the entire situation. Pero también, But ¿qué pudo sentir allí? also, Pedir ahí what was he clamor able to por feel? ayuda. He cried out Clamor por ayuda, for hermano. help. ¿Cuántas veces How tú many y yo times hemos have you gritado, and I hemos clamado a cried Dios, out hermano, to por the donde Lord estamos pasando? when we are Cuando facing estamos tough enfermos, ¿qué situations? decimos? When we're sick, what do we say? ¿Verdad que cuando estamos enfermos When we're sick, clamamos a Dios? we cry out to the Lord. Cuando estamos correct? enfermos When we are sick, quisiéramos que we want the agarrar a Lord, Dios aquí de la you know, mano, we want to Señor, take aquí hold of His estoy. hand and ¿Por say, qué? Lord, I'm right here. Porque es la Why? desesperación, Because it's es that la angustia por desperation, donde that estamos anguish in pasando. which we are ¿Y qué facing decimos? at that ¿Qué time. sintió ahí? Clamor So, por what did the Lord ayuda. feel? Gracias He- a mí, he Señor, que felt por donde like tú crying estés out for pasando help. In that you are going y through, clamamos por ayuda, el Señor when we cry extiende out for su help, the mano Lord para extends ayudarnos, His mighty hermano. hand to us. El Señor, cuando nosotros When le we clamamos, el cry Señor out to está the ahí Lord, para He ayudarnos, is there hermano. to help us. Yo lo he comprobado, hermano. You know, I have been able Por to donde see this. quiera que yo he pasado, hermano, Whatever I situaciones have gone through, difíciles, whatever situation el it's Señor been, ha estado ahí para the Lord ayudarme. has been El Señor ha there estado with ahí us. para The socorrerme, Lord has hermano. been there to help us. Por eso, And that's why Cristo, hermano, Christ Jesus clamó por ayuda, cried out for como help, tú y yo hemos just like you and clamado I por have ayuda al cried out Señor, for help hermano. to the Lord. No lo dudo que So I veo don't ahorita a mi doubt hermano that I see Chico, Brother mi hermano Chico, Chico, Brother en la Chico, situación por donde él in the pasó. situation Yo no that lo he went dudo de through, que él quizás ahí I en la do not noche, doubt ahí that at postrado en night esa cama, he quizás él también was kneeling down, clamando a Dios. crying out to the Señor, Lord, ayúdame, saying, Señor, Lord, por esta help me situación por donde in this estoy pasando, situation that Señor. I'm going Tú me through. estás viendo, Señor, mi You situación. are seeing my Señor, no he situation. podido ir a tu Father casa, God, I Señor, haven't por been la able to go to situación por church donde estoy because of pasando. what I'm going through, Clamando a Dios. but crying out to God. Y así
creo que cada uno de And I believe that nosotros each and every one en of us algún here, momento at en esas some situaciones point or hemos another, clamado a Dios. in any situation, we've been able to cry out to God. Cuando lo he dicho en una escuela dominical, lo And in dije, Sunday school, whenever I've been able to say this, cuando me quedé sin trabajo, que me when dijo el Señor ahí, My no hay job trabajo. was gone, Y llegué a la casa y and le they dije a told mi, me, a you mi have been esposa, laid ¿y ahora off, and I cómo le told vamos my a hacer? wife, I don't know what we're going to Y do now. eso es normal, siempre decimos, ¿cómo And le it's vamos a normal, hacer? Because we always ask, Y el hey, punto what am I no es gonna do? cómo le vamos a But hacer. that's not the point itself. ¿Quién es el que lo va a hacer? Es Dios, hermano. You know, the Lord is going to do ¿Eh? it Si for nosotros us. decimos, si nosotros nos enseñamos a decir, So we Dios should va a teach hacer ourselves algo, and saying, Dios va a hacer the algo, Lord is pero gonna siempre do decimos, something. But if we ¿cómo le say, voy a hacer? How am I going Y to le dije a do mi this? esposa, y se And me my salió, wife, y le dije, you know, ¿y ahora cómo whenever le I vamos a told her, hacer I si said, nosotros what am no I gonna podemos do? hacer nada? What are we going to do? Entonces, pero le dije, ¿sabes qué? And she said, we can't do Me anything. dijeron que ya no vaya a And I trabajar, said, pero well, they told me that I was laid off. vamos a orar a Dios. Let's pray to the Lord. Y vamos a orar a Dios And porque we're ese going to pray trabajo to es the Lord mío. because that Y ese job trabajo is viene mine, para atrás. and that job is coming back to Miraba me. pasar las trocas And, por you know, I ahí y saw yo, the ay trucks Señor, go allí iba by, yo en and I esa said, troca Lord, ayer, allí iba antier y ahora By estoy aquí en la faith, I casa. am there. Pero dije, I'm ese there trabajo es inside mío that y truck, viene para atrás. And it's my Y job comenzó a that's coming orar, back to me. clamar, And so ¿por we qué? were Para crying que out Dios to me the Lord. ayudara, para que Dios me Why? So the Lord contestara. could help us. Yo creo que nomás pasó una semana y And I think it was only about a dice el week Señor, a ver, that went sí, by, dígame, and ¿cómo then estás? my boss called Bien. me and said, hey, how are you doing? no le dije estoy mal. You know, I didn't estoy say, bien. hey, I'm doing really bad because you ¿Por laid qué me estaba off. bien? Porque el Señor estaba You know conmigo, why? Because porque I was yo doing estaba good because orándole the a Lord Dios was with me y and I dice, was praying to the ¿sabes Lord. qué? And he Vente said, a trabajar you know what? otra vez. Come back and work with us again. Le dije a mi esposa, Dios And I es told my bueno. wife, hey, Dios the ha Lord was contestado. listening. He Entonces, answered our ¿qué prayers. quiere decir con ello, hermano? So Que what do cuando I tú mean by clamas that? a Dios, That when you Dios cry te out to God, oye. He hears Dios te you. oye. He Nomás hears es you. cuestión de esperar All en you el have to do tiempo is de wait Dios, hermano. ¿Por qué? on His Porque timing. Dios Why? es un Dios de Because He is tiempos a God y Él va a of contestar timing. en su tiempo, hermano. And He will Pero answer in His timing. también hay que esperar en el But we tiempo must de Dios, always hermano. wait in the timing of the Cristo, Lord. hermano, clamó por ayuda, In Christ Jesus, He cried out for como help. tú y yo Just like you hemos and clamado I por ayuda. have also cried out for help. Ponía a pensar yo And I was thinking about this. en estas palabras, hermano. In these words, I thought, Son palabras muy these words, duras, vamos a decirlo así, they're hermano. quite Que harsh. Cristo las dijo ahí en esa cruz del Calvario. That Christ Quizás Jesus said nosotros them on the cross, and perhaps no hemos pasado we have not digo yo, gone lo que Cristo pasó en un through día. what the Lord Jesus went Nosotros through in no one lo day. hemos pasado We have not gone through it. en los 60, 40 o años You que know, tengamos de vida. however Cristo lo old we pasó are, en un whether poco it's tiempo. 40, 60, Pero 20, Dios nos ayude, hermano, But para may que the Lord nosotros help us podamos seguir that we adelante. be Que able to venga lo que carry venga, hermano. on. Tú, Come what may. la mirada está en Cristo, hermano. You Tú know, dale para let your adelante focus porque be on the tú Lord. puedes, Press porque no vas forward. solo y You are porque Él able to nos va a do this ayudar a because seguir you're not adelante, by hermano. yourself, and He will guide you. Yo en esta hora he So terminado at con this este time, pequeño I have mensaje, finished with hermanos. this short sermon. Yo solo quiero decirte All I want que to tell you is todos hemos adquirido that all of us have responsabilidades acquired y responsibilities, que todos and all de of us, alguna u at otra manera one way or hemos another, clamado a Dios. we have cried out to the Lord for help. Que no te dé vergüenza. So do not be ashamed. Sigue clamando a You Dios. keep on crying out Quizás to ahí God. en tu casa, quizás Maybe quieres at clamarle a home, Dios y you want to cry porque out to the Lord tu mamá no le sirve a Dios, because tú le your sirves mom a doesn't Dios. serve the Que no te dé Lord. vergüenza, hermano. Do Tú not be clama a ashamed Dios of that. y espera en Dios. You wait Que Él upon the te va a Lord, dar la respuesta. and He will give you the answer. Póngase de pie, hermano. Let us stand to our feet. Oh, qué bueno es el Señor. And you know the Lord is good. Yo en esta hora, hermanos, And at this time, te voy a invitar que pases un I'm momento going al to altar. invite you to come to church. Yo no to sé the por altar. dónde estás pasando, The Lord knows pero yo exactly quiero what you're invitarte going al through, altar, hermano, para que But I tú wanna vengas invite you to a the clamar altar a Dios. so that way you can Así come como and mi cry out Cristo to the Lord, clamó just like Jesus cried out En on esa that cruz del cross, Calvario, on Calvary. así también en esta hora yo te invito que vengas So should clámale you a at this Dios. time cry out to the Lord, y Él te va a oír, and hermano. He ¿Por qué? will listen Porque Él to está you, atento because He is a la attentive situación por donde to tú the estés situation pasando, that hermano. you are facing. Habla con Dios, Speak to the Lord. platica con Dios, Talk to the Lord.
Dile la situación por donde and estás tell him pasando exactly what you're going y Él, through, hermano, and te va a he ayudar. will help you. Mientras mis